Éxodo capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querráis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en los campos, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde aquellos días, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Él extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.
Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: Bien has dicho, no veré más tu rostro. Leímos hasta el versículo 29. Cada vez se está poniendo más interesante, cada vez más interesante. Hoy, curiosamente, hoy es viernes. Y como ya sabemos, los viernes son los días que menos personas asisten. Pero bueno, estamos los que somos. Aquí en lo que acabamos de leer, hay una palabra muy importante. Hay muchas, pero hay una que dice al principio de este capítulo. Y es: ¿hasta cuándo? Dios mismo diciendo: ¿hasta cuándo no se humillará Faraón delante de Dios? ¿Hasta cuándo no se humillará? Acordémonos que en la Biblia dice que Dios, el corazón de Dios, ¿con quién está? Vamos a poner las dos palabras. La palabra humildes, y lo contrario a los humildes. ¿Qué es lo contrario a los humildes? Los soberbios, los altivos, los arrogantes. Humildes, soberbios. Humildes y soberbios. Si Faraón no podía ser humilde, quiere decir que era soberbio. Dios, que dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no te vas a humillar? Está mostrando el corazón del ser humano para poder recibir la salvación. Dice la palabra que el corazón de Dios, ¿con quién está? ¿Con los humildes o con los soberbios? Con los humildes. ¿Dios a quién se resiste? A los soberbios. Dios se resiste al soberbio. ¿El soberbio cómo vive? O sea, acuérdense lo que Satanás le dijo al hombre. Satanás dijo en Génesis 6:5: seréis como Dios. Tomen nota, Génesis 6:5. Satanás dijo: seréis como Dios. Ese fue el marketing que él usó con Adán y Eva, con Eva específicamente, pero sabemos que en la Biblia dice: Adán comió así como ella, el cual comió así como ella. En otras palabras, Dios está hablando de Adán y Eva. Parece que estuviera hablando solo de Eva, pero no. Cuando una persona es acusada por asesinato, pero esa persona nunca ha cogido un arma, ¿cómo sabemos que fue acusada por asesinato? ¿En qué sentido es acusado por asesinato si él nunca ha empuñado un arma? Y fue sentenciado por asesinato, porque las pruebas demostraron que sí, que él fue el asesino. Pero si es una persona que nunca ha empuñado un arma, ¿cómo puede ser enjuiciada por asesinato? Porque es el actor intelectual. Es decir, fue la persona que ordenó el asesinato. Esa persona de pronto es un ejecutivo, él nunca ha cogido un arma, pero él, desde su escritorio, hace llamadas y contrata a alguien para que haga ese trabajo. Entonces esa persona, al que le dan la pena más grande, más que al sicario que realizó la acción, al que le dan la pena más grande es al actor intelectual, porque fue la persona que orquestó esa muerte. De la misma manera, entre el soberbio, lo que pasó con Adán y Eva, ¿qué pasó con ellos? Permitieron que a su corazón entrara eso mismo. Permitieron que la humildad se fuera de ellos. ¿Qué es la humildad? Cuando vemos en Génesis 1 y 2, bueno, más que todo en Génesis 2, porque en Génesis 1:27 aparece el hombre. En Génesis 2 se detalla exactamente cómo fue que Dios lo hizo. Hace poco alguien me escribió diciéndome que Dios había creado otro hombre aparte de Adán. Porque en Génesis 2:22 se habla de cómo fue que creó al hombre y cómo fue que creó a la mujer. Pero en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre. Entonces me dijo: sí, ve, ahí están las evidencias
de que antes de Adán había creado a alguien más. Pero cuando leemos detenidamente, ¿a qué se refiere? Cuando miramos el contexto, ¿qué quiere decir lo que vemos en Génesis 1 y en Génesis 2? Está hablando de creó al hombre, pero está hablando de después, en Génesis 2, exactamente cómo fue que lo creó. Por ejemplo, cuando vemos en Crónicas, cuando miramos el libro de Crónicas, vemos muchas de las cosas que aparecen también en Primera y Segunda de Reyes. También. Antes, el primer libro que aparece entre esa serie de 6 libros es Primera y Segunda. ¿De quién? Primera y Segunda de Samuel, ¿no? Luego, ¿quién viene? El rey está en la mitad, Reyes. ¿Y luego qué viene? Crónicas. Eso lo explicamos cuando estábamos en el video donde estamos explicando cómo aprenderse los libros de la Biblia de memoria. Entonces, lo que vemos en Crónicas está repetido en Reyes. Entonces, el hecho de que esté repetido en Crónicas y en Reyes, muchas de las cosas, muchos de los acontecimientos que están en el libro de Reyes aparecen también en el libro de Crónicas. Solamente que en el libro de Crónicas aparecen detallados. Entonces, las personas podrían decir, ve, aquí está hablando de la tribu de Coré. Y acá también está hablando de la tribu de Coré. ¿Habían 2 tribus de Coré? No, no se refiere a eso. Lo mismo entre Génesis 1 y Génesis 2 está hablando de cómo Dios creó al hombre. Y bueno, el detalle es, lo hemos leído. No sé si se acuerdan cuando hablamos del gran invento. La sabiduría, ¿de dónde sale? Lo contrario a la soberbia es la humildad. ¿Y Dios a quién da sabiduría? ¿Al humilde o al soberbio? No sé si se acuerdan cuando Dios le dio sabiduría a Salomón. ¿Qué corazón había en Salomón? ¿Qué vio Dios en Salomón para poder darle sabiduría? Todos queremos tener sabiduría. Pero el secreto para que una persona pueda tener sabiduría es tener el corazón que tuvo Salomón. Dios, ¿qué vio en el corazón de Salomón? Dios le dijo que quería que le diera. Y él no pidió ni riquezas, no pidió fama, no pidió nada de eso. Él lo único que pidió fue, dame sabiduría. Y le dijo a Dios, porque ¿cómo podré yo gobernar a tu pueblo tan grande? Y Dios, ¿qué le dijo? Por cuanto pediste sabiduría y no pediste riquezas, bienes, honra, no pidió esas cosas que el ser humano normalmente pide, entonces dijo, te daré sabiduría y aparte te daré todas las otras cosas. ¿Sí? Y le dijo Dios, no ha habido nadie tan sabio como tú, ni después de ti se levantará otro más sabio que tú. Eso que acabo de citar, este versículo que acabo de citar sobre cuando se le dio sabiduría a Salomón, no sé si se dieron cuenta que hoy vimos algo parecido. Hoy vimos algo parecido. Aquí en Éxodo 10 leímos cuando dice sobre esa plaga de langosta. Dice que no había habido en la tierra una plaga de langosta de semejante magnitud, que todo quedó oscuro de la gran cantidad de langostas que había. Y dice, ni la ha habido ni la habrá. Muy parecido a lo que pasó con Salomón. La sabiduría de Salomón, nadie ha tenido más sabiduría que Salomón, y después de Salomón, nadie, ningún otro ser humano tendrá tanta sabiduría como la que tuvo Salomón. Pero nosotros queremos sabiduría, ¿no? En la Biblia dice, el que sea falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. No sé si conocían esto del corazón de Dios, pero Dios algo que quiere darnos a nosotros es sabiduría. Y acuérdese, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, cuando una persona pide sabiduría, ¿por qué Dios la da abundantemente y sin reproche? Porque la sabiduría es lo único que hace que una persona pueda recibir la salvación. La sabiduría es lo único que hace que una persona pueda ser redimida. Porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por toda la humanidad. Pero la humanidad, entonces toda la humanidad es salva porque nuestro Señor Jesucristo murió. La Biblia da un secreto. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Una persona, ¿cómo puede ser salva? Por creer en el Evangelio. Lo dice ese versículo. Romanos 1:16 resume cómo una persona puede ser salva. Por creer en la salvación. Hay otros versículos que parece que dijeran que la salvación se obtiene de otras maneras. Hay otros versículos que parece que dijeran que es necesario bautizarse. Que si una persona no se bautiza no puede ser salva. Pareciera.
Pero cuando leemos Romanos 1:16 nos damos cuenta a qué se refieren los otros versículos que hablan de la salvación. Todos están hablando del Evangelio. El Evangelio. Cuando habla de bautizarse, se refiere a morir nosotros mismos, la muerte de nosotros y nacer de nuevo. A eso se refiere. Pero las personas piensan que se refiere a un acto que nosotros podamos hacer. Entonces, cuando han llegado personas a nosotros que nos han dicho que les bauticemos. Y les decimos a las personas, ¿ustedes por qué quieren bautizarse? En alguna ocasión pasó algo curioso, tal vez les parezca chistoso, pero una señora, ella tenía una joroba muy grande, su columna vertebral ya estaba arqueada, ella tenía artritis y los dedos estaban torcidos. No era una señora de mucha edad, tenía 60 y algo de años, pero ya tenía sus dedos torcidos, tenía huesos ya deformes, ya su espalda no estaba derecha sino encorvada. Y cuando le preguntamos, ¿usted por qué se quiere bautizar? ¿Saben qué dijo ella? Ella dijo, ¿no ven cómo estoy enferma? Yo quiero bautizarme porque quiero sanarme de todas estas dolencias que tengo. Cuando ella nos dijo así, le dijimos, o sea, nos dimos cuenta, esa señora no está preparada para recibir el bautizo. Porque bueno, el bautizo es una confesión pública. ¿Solamente de qué? De que nuestro Señor Jesucristo ya llevó los pecados de todos nosotros. Es decir, no se puede bautizar a alguien que no haya recibido la salvación. Entonces, ahora, ¿es necesario el bautizo para ser salvo? No. Cuando leemos Romanos, capítulo 1, versículo 16, sí hay algo que es necesario para ser salvo. Creer en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No sé si se acuerdan que en la cruz, al lado y lado de nuestro Señor Jesucristo, habían dos malhechores. Uno de ellos creyó y recibió la salvación. Algunas personas o algunas doctrinas que se hacen llamar cristianas atacan el método instantáneo y usan esa expresión, método instantáneo. Y sí, tienen razón. Efectivamente, los métodos que el ser humano inventa o crea de su propio corazón, los inventa de su propio corazón, como dice Nehemías, los inventa de su propio corazón. ¿Para qué son? Porque quieren recibir la salvación por algo que hagan, por algo que hagan. Aquí miramos en el capítulo 10 de Éxodo, el ser humano, el corazón de Faraón. El corazón de Faraón parece que estuviera hablando de, una persona muy dura. Está hablando del corazón de toda persona antes de que reciba la salvación. ¿Cómo es? Soberbio. ¿Cómo está el corazón de una persona así como Faraón? Ese corazón duro. En la Biblia dice que Dios quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Pero el corazón duro, ¿por qué no puede recibir la salvación? ¿Por qué le es tan difícil doblar y dejar su arrogancia, su altivez y escuchar? Solamente por escuchar a alguien que le pueda explicar el Evangelio, esa persona puede ser salva. Si escucha. Si escucha, tiene la opción de poder creer. No tiene la opción. La posibilidad de creer es más amplia. Pareciera que una persona puede ser salva si decide, si quiere, pero no. La persona tiene que poder oír, pero la persona tiene que darse cuenta quién ha gobernado su oído. Por eso el arrepentimiento, cuando dice la palabra, que tiene que una persona arrepentirse y convertirse. ¿Pero qué es arrepentirse? Las personas piensan que el arrepentimiento es lo que hizo Judas. En el caso de Judas vemos, dice la Biblia, Judas arrepentido devolvió las 30 monedas de plata. ¿Sí sabían? Las 30 piezas de plata. Él las devolvió. ¿Pero por qué dice Judas arrepentido? Porque si miramos el arrepentimiento de Judas, es lo que la gente piensa que es arrepentirse. Es decir, llorar, ay, yo aborté, yo estoy arrepentida porque yo sé que era un bebé, era mi hijo y yo sé que lo aborté, pues yo estaba desesperada, yo pensaba entrar a la universidad, mi mamá se enfureció, mi mamá dijo que ya no me iba a apoyar, entonces yo desesperada maté a mi hijo y yo estoy arrepentida. Muchas personas hablan de arrepentimiento como algo que ellos hacen. Y casi que se proponen, y no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. El ser humano, ¿cómo es? Ya lo hemos visto en Romanos 3. Todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. El ser humano se propone, ya no vuelvo a hacer esto ya no lo vuelvo a hacer. Y eso que dice que no va a volver a hacer, vuelve y lo hace. Vuelve y lo hace. El ser humano dice muchas cosas, ¿no? Se propone hacer muchas cosas, y cuando siente un gran dolor, por haber hecho algo, puede que busque ayuda. Si busca ayuda, esa persona efectivamente puede no volver a tomar, por ejemplo. Nadie puede salir de la condición de alcohólico por sí mismo. A una reunión de alcohólicos llevan a 100 personas aproximadamente. Y de esas 100 personas, los alcohólicos me han contado. ¿Saben cuántas personas pueden realmente ser libres del alcoholismo? Me dicen por ahí uno.
¿Por qué los otros no pueden? Algunos han sido llevados por sus padres, por sus hijos, por sus familiares, que están cansados de ver cómo esa persona se destruye a sí mismo y está destruyendo su hogar. Porque esa persona actúa como un loco. Y como ya cuando bebe, ya esa persona se sale del mundo real, empieza como en un mundo de fantasía. Y ya nadie lo quiere. Ya su esposa lo dejó por otro. Ya sus hijos no lo quieren ni ver porque han visto cómo golpea a su mamá. O sea, hay odio, hay rencor en contra de él. Cuando una persona llega hasta ese punto, esa persona se da cuenta, yo no puedo salir del alcohol por mí mismo. Aquí tengo un vaso de agua. Ese es de agua, ¿no? Un pocillo. Bueno, es un pocillote, ¿no? Tengo un pocillísimo, me veo enano al lado de este pocillote. Entonces, digamos que ese pocillo tenga alcohol. Un alcohólico que no se da cuenta que es alcohólico, ¿cómo reacciona cuando ve el líquido? Y le decimos, usted necesita ayuda. La persona dice, no, 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 yo tengo control de... Eso es un líquido, eso es un líquido. ¿Usted cree que un líquido me puede dominar a mí? ¿Usted cree que un líquido es más fuerte que yo? ¿O que un líquido puede tomar decisiones por encima mío? Es un líquido, yo ese líquido lo dejo cuando yo quiera. Un alcohólico, mientras no se dé cuenta que es alcohólico, no puede empezar su proceso de rehabilitación. Lo primero que debe hacer es darse cuenta, cuando ha destruido toda su familia, esa persona ya, sumida en llanto, en dolor, puede decir, ayúdenme, ayúdenme, yo no puedo salir de esto, yo no puedo, ayúdenme. Cuando la persona se da cuenta que no puede, en ese momento empieza el proceso de rehabilitación. Esa persona puede salir de esa condición de ser alcohólico. Por eso de 100 alcohólicos que van a una reunión, solo uno de ellos puede recibir la rehabilitación. ¿Los demás qué pasa? ¿Los demás qué piensan? Los demás piensan que ellos pueden. Igual con la salvación, exactamente lo mismo. ¿Qué persona puede recibir la salvación? Una persona que se da cuenta, yo por mí mismo no puedo salvarme. Señor, ten misericordia de mí. Yo pecador, sé propicio a mí. ¿Cómo puedo ser libre del pecado? Acuérdense que esa fue la oración del hombre a quien Jesús dijo, él descendió a su casa justificado. Había otro que estaba al lado y esa otra persona tenía mucha fuerza, Y esa persona cómo oraba, y dice la Biblia que oraba para sí. Y esa persona cómo oraba, Dios, gracias porque yo no soy como los que toman, como los que fuman, como los que apuestan, como los que han tenido otra mujer fuera de su hogar. Yo no soy como así, se comparaba con otras personas. Las religiones no hacen eso. No sé si ustedes tienen familiares religiosos, pero ustedes se pueden dar cuenta que todas las religiones tienen esa característica. Cómo viven su vida de creencia, de una manera comparativa. Se sienten mejor que los demás porque no hacen cosas que los demás hacen. El que no fuma se siente orgulloso comparándose con el tío, el familiar que ya no puede dejar el cigarrillo y se compara, ay, no es que su tío sí es más tonto. ¿Por qué habla de esa manera? Porque esa persona se siente, yo soy mejor. Ese hombre que estaba orando así, primero nombró lo que él no hacía. Yo no hago, yo no soy como ellos, ladrones, adúlteros, yo no soy. Él se comparaba. Y luego, ¿qué hizo en esa oración? ¿Qué hacía para sí mismo? En esa oración él decía, Dios, gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Esa persona estaba hablando de, ¿sabe de qué estaba hablando? Obras y obras y obras. Un síntoma con el cual ustedes pueden identificar a algún familiar suyo que esté en una religión, en una doctrina, que lo tenga encerrado en las obras. Un síntoma, esa persona se va a comparar con los demás. Y cuando en su vocabulario ustedes pueden ver cómo cuando se expresa, él no va a manifestar la maldad que hay en él, sino va a manifestar cómo él es mejor que tal persona que fuma, que tal persona que toma, que tal vecino que es chismoso, siempre comparándose. Al hablar del chisme, uy, ese vecino tan chismoso. Uy, no, terrible ese vecino. ¿Sabe por qué está hablando así? Porque se está comparando. Está queriendo decir, gracias a Dios, yo no soy como esa persona. Dice la Biblia, él oraba para sí mismo. Igualmente, para la salvación, la persona que no tenga el corazón como ese publicano, el publicano era lo peor de la sociedad. Como hablar en esta época, ustedes han visto de pronto que hay personas que tildan como lo peor de la sociedad y los llaman asesinos seriales, los llaman el monstruo, algunos porque fueron grandes violadores, otros porque fueron violadores y asesinos. En mi país hay uno que mató a 100 y pico de niños, demostrado, encontraron los cuerpos, porque él empezó a decir dónde estaban los cuerpos.
y él los torturaba. Le gustaba ver a los niños gritar. Estando los niños vivos, con corta uñas les infringía cortes para que los niños gritaran mientras él los violaba. Y era tan brutal la tortura que les hacía que ellos morían de las torturas. Y él los torturaba y los torturaba hasta que los niños morían mientras él estaba violando a esos niños. Entonces, y después de que hacía eso, a algunos los descuartizaba, a otros los enterraba enteros, pero a él lo tienen aquí en mi país como el monstruo más grande. En ese momento él tiene cáncer de piel, porque lo encerraron en habitaciones donde no le da el sol. Entonces le dio cáncer de piel. El ser humano, ¿cómo se compara? Se compara con alguien así para sentirse mejor. Ahorita que les estoy diciendo esto, de pronto más de uno se sentirá, uy, tan terrible que un ser humano haga eso. Acuérdense, entre más ustedes puedan descubrir su maldad, menos criticarían la maldad de alguien afuera. ¿Cómo enseñan las religiones la maldad? ¿No la enseñan afuera? ¿No enseñan como si la maldad fuera los políticos? Ay, es que los políticos son corruptos. Las personas andan todo el día hablando de la maldad afuera. ¿Hablan de la maldad adentro? No. ¿Sabe un corazón humilde dónde va a haber la maldad? Adentro. Acuérdense que entre esos dos hombres que nombramos, ¿quién dijo nuestro Señor Jesucristo que descendió a su casa justificado? Jesús dijo, aquel que dijo, Señor, sé propicio a mí, yo pecador. Jesús dijo, ese que se dio cuenta lo que verdaderamente era, ese descendió a su casa justificado. Pero él que estaba hablando, él estaba hablando, y el primero, el que decía, gracias porque yo no soy como esos, yo no soy como esos, yo no soy como esos. Ese es donde estaba viendo la maldad, afuera. Pero el segundo, ¿dónde vio la maldad? Adentro. A ese Dios dijo, nuestro Señor Jesucristo, Él descendió a su casa justificado. ¿Y sabe qué significa o cómo se le dice a una persona que ha sido justificada? ¿Qué título obtiene? El título que obtiene una persona que ha sido justificada es justo. Esa persona ya es justa. Y acuérdese, en Salmos capítulo 1, versículo 5, dice, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Note que está hablando de dos grupos opuestos. ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué es lo contrario a ser pecador? Lo contrario a pecador es ser justo. Eso es lo opuesto. Casi nadie sabe, pero esa es la base de la relación con Dios. Nadie puede decir que tiene una relación con Dios si todavía se considera pecador. Las personas por desconocimiento de la palabra de Dios, porque no les han enseñado la palabra de Dios. Sí les han nombrado versículos, pero se los han hecho ver en el sentido que las personas los quieren ver. Con versículos que hablan de la gracia y se los hacen ver como si fueran de plata, 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 plata. Acuérdense que la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El ser humano qué prefiere? ¿Prefiere la vida o prefiere el dinero? No tiene interés en la vida eterna, porque el ser humano, ¿cómo se cree? Como Dios. Por eso lo que vimos en el corazón de Faraón. Faraón, ¿cómo se veía? Él tan arrogante que en el último versículo que leímos hoy, en los últimos dos versículos, vemos lo que él le dice a Moisés. Vete, no te quiero volver a ver nunca. El día que yo vuelva a ver tu rostro, morirás. Y Abraham le dice, bien has dicho, nunca más verás mi rostro. No sé si Faraón entendió lo que le está diciendo el siervo de Dios. Cuando el siervo de Dios le está diciendo, nunca más verás mi rostro, le está diciendo, a usted llegó la muerte. Dios le dio la oportunidad y usted ha desechado la oportunidad que Dios le dio. Igual, muchas personas que están en ese momento han escuchado el Evangelio muchas veces. Dios les ha estado dando la oportunidad, pero muchas personas, vez tras vez, únicamente hablan lo suyo propio. Esto que acabo de decir aparece en un versículo. Aparece en Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, Satanás es padre de la mentira. Él no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Los hijos de Satanás, es decir, las personas que no han recibido la salvación. Quien no ha recibido la salvación, ¿cómo nació en este mundo? Nació destituido de la gloria de Dios. Y si una persona nació destituida de la gloria de Dios, esa persona todo el tiempo le ha pertenecido a Satanás. Como le dijo Dios a Job, Él está en tus manos, solamente no toques su vida. No le está diciendo, a partir de este momento yo lo pongo en tus manos. No, muchas personas lo interpretan así. Cuando le dice Él está en tus manos es igual que todo ser humano como nace, en las manos de Satanás, destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo una persona se puede escapar? ¿Y cómo puede pasar de la potestad de las tinieblas a la luz admirable? ¿Cómo puede pasar? Si logra creer en el Evangelio. Lo dice Romanos 1:16. La única forma de que una persona pueda ser libre del pecado es creyendo al Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La noticia
de que nuestra deuda por el pecado la pagó nuestro Señor Jesucristo. La pagó una vez y para siempre. Lo que Él hizo no lo hizo a medias y no lo hizo como lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros los seres humanos es vano. Una persona se esfuerza por dejar de pecar y puede que llore, que se sienta que está arrepentida y que ese día diga, Señor, perdóname, yo ya no vuelvo a pecar. ¿Qué? ¿Usted puede ser libre del pecado por usted mismo? Si realmente lo ha intentado, se dará cuenta que vuelve a ser pecador, se siente que ya no es pecador y al día siguiente o a los 2, 3 días otra vez se siente pecador. Se siente que dejó de ser pecador porque le colocaron una música bonita, una música que lo hizo sentir emociones. Le dijeron, tú ahora te reconciliaste con Dios porque un ser humano lo absolvió. Pero bíblicamente la única forma de que una persona sea libre de la condenación del pecado es que crea en el Evangelio, que crea la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Espero que puedan recibir la salvación todos los que se conectaron el día de hoy y pudieron escuchar. No todo el mundo tiene oídos para oír. El común de las personas tiene el mismo corazón de Faraón. La gran mayoría, el que no es salvo, tiene el mismo corazón de Faraón. Y acuérdese la sentencia que le dio Moisés a Faraón. Bien has dicho, no volverás a ver mi rostro. Espero que se arrepientan realmente de corazón de haber creído en sí mismos, haber menospreciado la palabra. Porque si logran tener un corazón humilde, lo contrario a soberbio, pueden recibir la salvación. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Gracias porque a través del libro de Éxodo estamos viendo exactamente nuestra verdadera condición. Antes de conocer tu verdad, nosotros veíamos maldad en algunas personas. Terrible como se comportaban esas personas, terrible como son ellos. Pero entre más leemos la Biblia, más nos vemos reflejados ahí. Más vemos que éramos nosotros los que merecíamos ir al infierno. Éramos nosotros los que deberíamos estar en la cárcel. Éramos nosotros los que hace tiempo hubiéramos muerto si no fuera por tu misericordia. Las personas que han recibido la salvación se pueden dar cuenta cómo Dios los ha guardado para que hasta este momento hayan escuchado el Evangelio, para que puedan recibir la salvación. Permite que todos los que se conectaron el día de hoy y pudieron perdurar, pudieron escuchar tu palabra por un tiempo considerable, es decir, pudieron realmente recibir la palabra, no solamente buscando entretención, entrando a estas redes sociales únicamente para buscar qué los hace sentir felices, qué los hace reír. Permite que la felicidad verdadera llegue al corazón de todas las personas que se conectaron el día de hoy a manera de gozo, no como una felicidad efímera humana, sino a manera de gozo, porque la felicidad humana es efímera, pero el gozo es eterno. Por eso tu palabra dice, estad siempre gozosos, porque lo que tú hiciste por nosotros no es pasajero, no es momentáneo, es eterno. Quien lo pueda creer es salvo, quien no ha menospreciado la gracia, ha pisoteado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan de vez en cuando. Hoy es el día que menos personas lamentablemente escuchan la palabra, pero nuestra cita, como todos los días, es a la misma hora. Los espero mañana. En mi reloj marca que son las y 34. Es decir, nosotros empezamos hace 34 minutos. Los espero mañana a esta hora que ven en sus relojes, menos 34 minutos. Es decir, cuando la hora era 00. A esa hora siempre empezamos y terminamos siempre más o menos a esta misma hora. Nos vemos mañana. Chao.